Amén. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio grande de parte del Señor poder estar en esta noche, en este lugar, para compartir la palabra del Señor. Voy a invitarlos para que oremos, pidámosle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas conforme a su misericordia. Amén. Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti, mi Dios, suplicándote, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas conforme a la necesidad de nuestro corazón, Señor. Esa palabra que tú tienes designada para nosotros el día de hoy, Señor, ese alimento que tú has preparado para nosotros hoy, dánoslo, por favor, Señor. Quita todo pensamiento mío, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que me guíe en esta noche, Padre. Te lo suplico, mi Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, pues estamos estudiando los mandamientos y a mí me corresponde hablar de los mandamientos del Señor que están en Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7. Anteriormente veíamos los mandamientos del Padre y el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, nos dice en Mateo 5:17. Y hoy vamos, como les decía, a meditar respecto a lo que tenemos en Mateo 5:6. Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y cuando yo veía estos dos mandamientos, al principio no encontré relación entre ellos, pero más adelante los vamos a ver en otro pasaje que igualmente van a estar juntos. Y cuando la palabra de Dios nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia, es cuando nosotros anhelamos la presencia del Señor. La justicia de Dios es Cristo mismo. Y su palabra nos dice en Isaías 55:1, dice la palabra de Dios: todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Porque ¿qué ganáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Entonces les decía que cuando nosotros anhelamos del Señor, ¿cómo es que nosotros le buscamos? Por medio de la oración, meditando su palabra, buscando intimidad con Él. Juan 6:27 nos dice, es un pasaje que conocemos, dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de la justicia es el Señor, y es el Señor al que nosotros vamos a buscar, les decía, por medio de su palabra. Isaías 65 nos narra algo que a mí me llamó mucho la atención, porque en Isaías capítulo 65 y versículo 13, el Señor habla en su palabra de dos grupos, y vamos a ver, dice la palabra del Señor: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Entonces yo veía aquí que
estamos hablando de dos grupos, un grupo en el que están los siervos y otro grupo a los siervos que el Señor habla en este pasaje de que van a ser saciados, de que no van a padecer de sed, que van a estar gozosos, y habla de otro grupo que va a pasar necesidad. Y entonces cuando nosotros vemos unos versículos atrás, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son esos que van a pasar necesidad? ¿Quiénes son los que pertenecen a ese otro grupo? Veamos en el versículo 11, dice la palabra del Señor, en Isaías 65 siempre, pero versículo 11 dice, para identificar de quiénes se trata, quién es este otro grupo, porque les digo, en el pasaje habla de los siervos y de alguien más. Y dice en el versículo 11, pero vosotros, dice, que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y que presentáis vino mezclado para el destino. Yo os destinaré a la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza, porque llamé, dice, mas no me respondiste, hablé, mas no oíste. Hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis aquello que no me complacía. Entonces, aquí sí la palabra es muy clara y nos indica, pues, cuándo es que nosotros no vamos a ser saciados, cuándo es que nuestra sed no va a ser saciada, nuestra hambre no va a ser saciada, cuando nosotros le damos la espalda al Señor. Y les decía que la justicia, porque dice el mandamiento, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la justicia de Dios es Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y cuando vemos que lo que nosotros debemos buscar es del Señor Jesucristo, que a eso se refiere cuando nos habla de tener hambre y sed de justicia, el Señor a sus discípulos en Juan 6:35 les dice, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, esta primer bienaventuranza que estamos viendo, este primer mandamiento que estamos estudiando esta noche, que se refiere a los que anhelamos, a los que tenemos hambre y sed de justicia, que es Jesús. Juan 6:35 nos dice que Él es el pan y que si nosotros comemos de Él no tendremos hambre y que si creemos en Él no tendremos sed. Amén. Y el siguiente mandamiento que vamos a conocer esta noche, que vamos a estudiar, se encuentra en Mateo 5:7. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y esta es una palabra que nosotros hemos recibido con anterioridad, que hemos estudiado constantemente, que para que nosotros podamos alcanzar misericordia, tenemos que ser misericordiosos. La palabra de Dios nos dice que la misericordia es mejor que el sacrificio, y eso lo vamos a ver en Mateo 9:13. Dice la palabra de Dios, mas id y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Y esta palabra para mí ha sido muy especial, porque dice misericordia quiero y no sacrificio, y dice que si nosotros hubiéramos aprendido lo que eso significa. Y en Mateo 12:7 hay un pasaje que también habla de esto y dice, pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Y esto nos amplía más lo que veíamos en el pasaje anterior,
Porque Él dice, he venido por los pecadores. Y aquí nos dice que si hubiéramos conocido lo que esa palabra significa, entonces no hubiéramos condenado a inocentes. Y cuando vemos lo que es la misericordia, a nosotros nos conviene ser misericordiosos. Yo veía en la palabra de Dios, en la parábola que está en Mateo 18:32, dice, la parábola de los siervos, del siervo malvado, creo que así la titulan. Mateo 18:32 dice, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y hermanos, cuando vemos lo que significa esta palabra compadecer, es la palabra eleo, y dice que esa palabra significa compadecerse, como aparece en esta versión, pero también significa ser compasivo por gracia divina, dice, y habla de alcanzar misericordia, de recibir misericordia. Entonces este pasaje nos está hablando de que ese siervo debió haber sido compasivo, debió ser misericordioso, como él había recibido misericordia. Y en la versión Reina Valera es así como nos lo dice. Dice, en las versiones de la Reina Valera dice, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Pero ya cuando vemos esta versión, vemos que ahí dice, no te convenía. O sea, a nosotros nos conviene ser misericordiosos. A nosotros nos conviene tener misericordia con nuestros hermanos, porque solo así nosotros alcanzaremos también misericordia. El Señor nos habla, yo veo, para que nosotros podamos alcanzar misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Para que podamos alcanzar perdón, tenemos que perdonar. Marcos 11:25 dice el Señor a sus discípulos, y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Entonces les decía, a nosotros nos conviene, como dice en la versión Reina Valera, a nosotros nos conviene ser misericordiosos, porque solamente así alcanzaremos misericordia. A nosotros nos conviene perdonar, porque solamente así alcanzaremos el perdón. Y cuando el Señor nos habla de ser misericordiosos, nosotros casi siempre relacionamos la palabra misericordia con la compasión, con hacer obras, que también es bueno. Porque en Hebreos 6:10 nos dice que Dios no es injusto, porque Dios no es injusto, dice, para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, cuando el Señor nos llama a ser misericordiosos, sí se refiere también a ser compasivos con el necesitado, con el pobre, con el menesteroso. Pero lo que vamos a ver en esta noche es que también nos está hablando de otro tipo de misericordia, y para eso los voy a invitar para que veamos lo que dice en Salmos 41. Dice en Salmos 41:1 la palabra de Dios, para el director del coro, Salmo de David: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del mal el Señor lo librará. Y cuando nosotros estudiamos a qué se refiere ahí cuando habla de pobre, si nosotros buscamos lo que significa esa palabra, tiene varias acepciones, y entre ellas está débil o flaco, pero también está el afligido, el debilitado, el desvalido, el enflaquecido, el extenuado, el indigente, el menesteroso. Y cuando nosotros ya vemos lo que significa aquí la palabra pobre, no se refiere únicamente a la pobreza material, porque cuando nos habla del débil, aquí lo que la palabra nos está diciendo es de que si nosotros somos misericordiosos con el débil, con el que flaquea,
entonces nosotros también el Señor dice aquí, se acordará de nosotros en el día del mal. Y les decía, a mí sí es bueno que nosotros seamos misericordiosos en lo material, pero cuando vemos esto en lo espiritual, yo veía aquí, cuando el Señor, veíamos en Mateo 12, que dice que no hubiéramos condenado a los inocentes, y en el pasaje que leíamos antes dice que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Segunda de Timoteo 1:16 nos habla de algo que complementa esta idea, porque dice: conceda el Señor misericordia, dice, a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día, dice. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, aquí yo tengo subrayado aquí que dice que no se avergonzó de mis cadenas, dice. Y esto puede referirse a lo material, a lo físico, a cuando nosotros somos misericordiosos con las personas que están encadenadas, que están encarceladas. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: estuve preso y me visitaste. Y cuando sus discípulos le preguntaron ¿cuándo? Él dice que cuando nosotros hacemos eso con los que están literalmente detenidos, es como que si a Él se lo estuviéramos haciendo. Dice: estuve enfermo. Pero cuando esto lo trasladamos a lo espiritual, que es lo que el Señor creo tiene para nosotros en esta noche, es cuando nosotros somos misericordiosos con el que está encadenado, pero espiritualmente, con el que todavía tiene debilidades, con el que todavía le cuesta en algunas áreas, y que nosotros muchas veces, en lugar de ayudarlo, de extenderle la mano, lo señalamos. Que muchas veces cuando vemos al débil, porque veíamos aquí que la palabra pobre también se refería al debilitado, al extenuado, es a Él al que nosotros tenemos que hacerle misericordia, para que no caigamos en lo que nos dice Mateo 12:7, de condenar inocentes. Cuando nosotros somos misericordiosos con nuestros hermanos, cuando nosotros no señalamos a nuestros hermanos, porque hace 2 meses o un mes más o menos, aquí nos hablaban lo que dice Santiago 2:13, y esa palabra en su momento la recibimos. Dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y a mí me causó mucho impacto cuando recibimos esa palabra, porque ¿quién de nosotros no quiere que se le aplique misericordia? ¿Quién de nosotros no pide misericordia? Pero dice la palabra de Dios que si nosotros hemos actuado sin misericordia, entonces cuando seamos juzgados no podemos invocar misericordia para nosotros. Y la palabra de Dios nos manda a que nosotros seamos misericordiosos, como estamos viendo en esta noche, con el débil, con el que todavía no conoce, con el que le cuesta caminar en los caminos del Señor, para que nosotros no nos convirtamos en juzgadores de nuestros hermanos, para que no señalemos. Muchas veces nosotros tenemos nuestras reservas con algunos hermanos, y lo que el Señor nos invita es que nosotros seamos misericordiosos con ellos. En Judas 1:23 dice: a otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. Y de otros, dice, tener misericordia con temor. Entonces, el Señor, la palabra de Dios a nosotros nos señala claramente cuál debe ser nuestra actitud ante nuestros hermanos. Gálatas 6:1 nos dice en la palabra: hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
No sea que nosotros también seamos tentados y que para nosotros no vaya a haber misericordia, como dice Santiago. Y algo muy importante que yo veía es que cuanto nosotros más conocemos del Señor, cuanto más conocemos del amor y de la misericordia de Dios, entonces somos más misericordiosos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él fue compasivo con el pecador. Jesús fue compasivo con el menesteroso, con los ciegos. Y cuando nosotros trasladamos esto a lo espiritual, ¿quiénes son los ciegos? Son los que todavía no han sido abiertos sus ojos. Y cuando vemos en los evangelios, ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia los pecadores, hacia los necesitados? El Señor no recibió a golpes a ningún ciego. Estas épocas se prestan mucho a que nosotros a veces juzguemos a las personas a quienes todavía no se les ha caído la venda, que todavía hacen algunas cosas. Estas fechas se prestan para eso. Y el Señor lo que nos invita, o lo que Él hizo con el ciego, quizás por eso Bartimeo, cuando vio pasar a Jesús, lo que pidió fue misericordia. Él necesitaba que sus ojos fueran abiertos, pero lo que él clamaba era misericordia. ¿Y cuántos no hay en la calle? ¿Cuántos compañeros no tenemos? ¿Cuántos conocidos no tenemos? Que lo que están es con sus ojos vendados, y que lo que nosotros debemos tener hacia ellos es misericordia. Porque el Señor sí fue duro, pero con los fariseos, porque los fariseos conocían la ley. El Señor decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque atan cargas que ellos no quieren llevar. También fue duro con los mercaderes que encontró en el templo, pero al pecador, a la mujer que encontraron en pecado, le dice: ni yo te condeno, le dice, vete y no peques más. Entonces, lo que el Señor nos invita en esta noche es a que nosotros realmente podamos ser misericordiosos. Veamos lo que dice en Mateo 23:23. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, mírelo cómo lo dice aquí, y lo que es más grave de la ley es, a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto es menester hacer, y no dejar de hacer lo otro. Entonces, aquí el Señor claramente habla de los escribas y de los fariseos, porque ellos, conociendo la palabra, abandonaron el juicio, la misericordia y la fe. Y no sea que nosotros también en algún momento caigamos en eso, de abandonar la misericordia, de abandonar el juicio. Santiago 3:17 dice que la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, es modesta, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. O sea, ¿cómo es que nosotros obtenemos esta sabiduría de lo alto? Escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos revele sus misterios, es que nosotros obtenemos esta sabiduría de lo alto. Que la palabra de Dios aquí describe como una sabiduría que es pacífica, que es modesta, que es benigna, que es la benignidad, que es llena de misericordia, dice. Entonces, por eso les decía que entre más conocemos del Señor, mientras más conocemos de su amor y de su misericordia, más misericordiosos debemos ser nosotros. Veamos lo que dice en Zacarías 7:9.
Dice la palabra del Señor: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgad y misericordia, y compasión practicad cada uno con su hermano. Entonces si nosotros vemos la palabra de Dios, nos invita a que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, a que seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Los mandamientos del Padre los estudiamos, hoy estamos viendo los mandamientos del Hijo, y más adelante el Señor resume los mandamientos y dice que en Mateo 22:37, veámoslo. En Mateo 22:37 el Señor dice: y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y recuerdan que cuando iniciamos, Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y aquí Él nos está diciendo que primeramente debemos amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, solo entonces podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ¿quién de nosotros, cuando nos equivocamos, cuando le fallamos al Señor, no anhelamos alcanzar misericordia? Pero para que nosotros podamos alcanzar esa misericordia, esta noche el Señor nos está invitando a que nosotros primeramente seamos misericordiosos. Primeramente seamos misericordiosos, para que si nosotros le fallamos, que de hecho le fallamos al Señor, cada día le fallamos al Señor, cada día necesitamos de esa misericordia, para que cuando nosotros le fallemos al Señor, entonces pueda hacerse misericordia con nosotros. Miqueas 6:8 nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Nosotros conocemos qué es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes ante el Señor. Y hemos estado estudiando lo que es el menesteroso, lo que es el que se presenta necesitado del Señor. Y el Señor hoy nos está invitando a que seamos justos con nuestros hermanos y que seamos misericordiosos. En Efesios 4:32 nos habla también la palabra de Dios y dice: sed más bien amables unos con otros, dice. Y mire, nuevamente nos vuelve a decir: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. No olvidando, como dice Tito, que en otro tiempo nosotros también éramos unos de ellos, que éramos rebeldes, que estábamos apartados, pero que el Señor en su misericordia nos ha traído, y el Espíritu Santo, por la regeneración, dice, del Espíritu Santo. Amén. Y Lucas 6:36 nos da un mandato que es más directamente en nuestra calidad de hijos. Siempre hemos escuchado decir que los hijos nos parecemos a nuestros padres. Y Lucas 6:36 nos dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios para con sus hijos es eterna. Lamentaciones 3:21 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su misericordia. Amén. Y también vemos en otro pasaje que es muy, muy conocido, en Jeremías 31:3, hay pasajes que nosotros conocemos porque el Señor nos ha hablado a nuestro corazón por medio de ellos. Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se me apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, dice esta versión. Pero hay versiones que dicen: te he prolongado
mi misericordia. Y cuando nosotros vemos esa palabra prolongar, tiene varias acepciones, pero yo subrayé algunas porque dice que también es demorar, también es alargar, también es soportar. ¿Y cuánto el Señor no nos ha soportado a nosotros? ¿Cuánto el Señor no me ha soportado a mí? Que muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, decidimos hacer lo malo. Que muchas veces, sabiendo qué es lo que el Señor espera de nosotros, decidimos hacer todo lo contrario. Y en Miqueas 7:18 nos dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, dice, porque se complace en la misericordia. Entonces, aunque nosotros le fallemos al Señor, aunque muchas veces yo creo que lo decepcionamos, el Señor dice en este pasaje que no persistirá su ira para siempre. Dice, Él es compasivo, Él es grande en amor y en misericordia. Misericordioso, clemente es el Señor con nosotros. Y ayer me parece que recibíamos en el chat el pasaje del Salmo 103, 17. Dice la palabra de Dios: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero aquí nos aclara para quiénes, porque dice: para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Entonces, nosotros vemos que la gente, el mundo, muchas veces dice: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, dicen. Pero nosotros vemos también en la Biblia que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, la destrucción del diluvio. Y el Señor nos dice aquí claramente: ¿para quiénes es esa misericordia? ¿Para quiénes es eterna la misericordia? Porque dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero solamente si nosotros tememos al Señor, si nos acordamos de sus preceptos, dice, y si los ponemos por obra, si los cumplimos. Y hablando de esto, en Éxodo 33, 19, la palabra de Dios nos dice: y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Y en Romanos, cuando vuelve a hablar de este mismo pasaje, de esta misma cita, veámoslo en Romanos 9:15, porque ahí traen a memoria lo que el Señor había dicho en Éxodo. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:15, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y luego dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el Señor en su soberanía, Él decide de quién tener misericordia o no. Y si nos vamos 2 versículos abajo, en Romanos 9:18 dice: así que del que quiere tiene misericordia, y al que no quiere endurece, como lo hizo con el corazón de Faraón. Entonces, nosotros, hermanos, lo que tenemos que buscar es conocer al Señor, porque en la medida que nosotros conozcamos al Señor, que conozcamos de su amor, entonces vamos a poder ser capaces de amar a nuestros hermanos. El hombre natural no es capaz de amar. El hombre natural no es capaz de ser misericordioso.
Solamente cuando el Espíritu Santo, por medio de su palabra, cambia nuestro corazón. Solamente cuando el Señor hace una obra transformadora en nuestro corazón, entonces nosotros podemos sentir compasión por el ciego, por el necesitado, por el pecador, por nuestros hermanos. Y por último vamos a ver que cuando el Señor hace misericordia, dice la palabra de Dios, que Él se deleita en eso, que Él lo hace con alegría, porque nosotros a veces a regañadientes y porque hay que cumplir, somos misericordiosos. Cuando yo vi ese pasaje de Santiago que dice que al que no sea misericordioso no podrá invocar misericordia, pues hay que ser misericordioso, pensamos nosotros. Pero el Señor se deleita en eso, nos dice la palabra de Dios. Veámoslo en Romanos 12:8. Dice la palabra de Dios, el que exhorta, dice, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia. Y aquí viene lo que nos interesa. Y el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Que no lo hagamos porque los humanos a veces decimos, te voy a perdonar, pero que sea la última vez. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos presentado delante del Señor implorando una vez más su misericordia? Y Él ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, cuando nosotros apliquemos la misericordia para con nuestros hermanos, dice la palabra de Dios que debemos hacerlo con alegría. Y eso también lo veíamos en la cita que veíamos antes de Miqueas 7:18, porque dice la palabra de Dios que ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. El Señor encuentra complacencia, placer, alegría en ser misericordioso con nosotros. Y de la misma manera, nosotros debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos y gozarnos en la misericordia. Y ya para concluir, hermanos, vamos a leer un último pasaje. Cuando iniciamos, leímos Mateo, los dos mandamientos juntos, Mateo 5, 6, 7, y les decía que íbamos a volver a leerlos, pero en otro pasaje. Y yo los invito a que veamos en Salmo 63, Salmo 63:1. Este pasaje nosotros lo cantamos, hay una alabanza que ahora cuando la cantemos, lo vamos a cantar con entendimiento, porque dice la palabra de Dios, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como una médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esto es lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta noche, hermanos. Amén.